Bueno, en esta segunda parte vamos a trabajar sobre lo que ocurrió durante la segunda presidencia de Perón en 1952 hasta 1955, que se produjo un golpe de Estado que finalizó prematuramente su presidencia. Como habíamos visto en el video anterior, Perón reformó la Constitución en el año 1949, eso le permitió postularse a la reelección y va a ganar en las elecciones por el 62% de los votos. En este contexto se va a producir una crisis económica y esta crisis económica va a tener que ver con un cuello de botella en el desarrollo industrial, ¿sí? Como vimos en el video sobre la industrialización por sustitución de importaciones, la primera fase de industrialización, que tiene que ver con la industria liviana, es sencilla, relativamente sencilla de ser llevada adelante. Pero llevar adelante una segunda fase de industrialización va a ser más complejo. Lo que comienza a pasar es que, como comienzan a faltar los dólares, se va a comenzar a emitir dinero, por tanto va a haber inflación y caída de reservas. Y a eso se va a sumar una serie de años con malas cosechas, con lo cual el principal sector que continuaba siendo el agroexportador también se va a ver golpeado. Paralelamente, el gobierno entonces va a estar lanzando el segundo plan quinquenal que debía desarrollarse entre 1952 y 1957 para favorecer los sectores de la industria pesada, el sector automotriz, químico y metalúrgico principalmente. En el año 1952 se va a producir la muerte de Eva Perón, que se había transformado en un verdadero símbolo e ícono para los votantes peronistas, que se van a lanzar a la calle a despedirla. Pero o un problema que va a acarrear esto, luego de la muerte de Eva Perón, se va a tensar la relación con la Iglesia, ya que Eva Perón era habitualmente una mediadora entre Perón y la Iglesia. Luego de su muerte, la relación entre la Iglesia y Perón se va a volver mucho más tensa y especialmente virulenta en el año 1954, en que el gobierno va a comenzar a desfavorecer a la Iglesia y hablar de aprobar el divorcio, que era una medida que no existía en la Argentina, va a sacar la educación religiosa de las escuelas públicas, que en ese momento, bajo el primer peronismo, había existido una educación religiosa que se daba en las escuelas, que supuestamente eran laicas, con lo cual la oposición entre ambos sectores va a ser muy marcada. Desde 1951 habían comenzado a organizarse comandos civiles, que eran grupos antiperonistas que promovían el golpe de Estado contra Perón. En estos comandos civiles se aunaban conservadores, radicales, miembros de la Marina y de la Iglesia. Van a hacer un intento el día 16 de junio, que va a incluir un bombardeo sobre la Plaza de Mayo, que produjo alrededor de 400 muertos y centenares de heridos. El intento de golpe de Estado no va a llegar a buen puerto, no van a lograr su cometido y sus autores se van a exiliar en Uruguay. Y como resultado, este intento de golpe de Estado, que va a incluir el asesinato de civiles, se va a producir una quema de iglesias. Perón va a intentar abrir el diálogo con la oposición para evitar que este conflicto entre peronismo y antiperonismo desemboque en una guerra civil. Pero este proceso no va a llegar a buen puerto y finalmente el peronismo es derrocado por un golpe de Estado el 16 de septiembre. Acá tenemos imágenes del bombardeo sobre la Plaza de Mayo y también de la quema de iglesias.
a la revolución que se lleva a cabo entonces en el año 1955 la van a autodenominar como Revolución Libertadora.